Bueno, muy buenas tardes, mis queridos hermanos y suscriptores del canal. Este es el estudio bíblico que corresponde este día martes y espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Tiene un título que yo creo que les va a llamar la atención. Se llama Puertas de bendición y puertas de maldición. Eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Lo voy a explicar por la Escritura y espero que sea motivo de bendición para ti. Para poder cimentar este estudio, yo voy a leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en Mateo, capítulo 16, versículo 13. Y dice así, Mateo, capítulo 16, versículo 13. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí hay dos conceptos que aparecen en esta lectura de la Escritura: llaves y puertas. Y ambas cosas está hablando en un sentido espiritual. Yo sé que muchas veces has visto las caricaturas donde aparece Pedro con un manojo de llaves esperando en las puertas del cielo. Pero la verdad que la Biblia aquí está hablando de algo espiritual. Está hablando de que hay puertas espirituales. Por ejemplo, aquí habla de las puertas del Hades o del infierno. Y también hay llaves. Cuando dice te entrego las llaves del reino de los cielos, también está hablando en sentido espiritual. Y cada vez que Dios le dice a un hombre o le dice a un hombre que le va a entregar una llave, obviamente que una llave es para abrir una puerta. ¿Y a qué se refería Cristo cuando le dijo a Pedro que le entregaba las llaves del reino de los cielos? Primeramente, Cristo le entregó a Pedro autoridad, porque Pedro dijo algo importante. A él le fue revelado algo que iba a abrir muchas puertas en la vida de él, hablando espiritualmente. Y es que Pedro recibió por revelación del Padre que Cristo era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y esa verdad que le fue revelada a Pedro iba a abrir muchas puertas en su vida. Le iba a dar muchas oportunidades en su vida. ¿De qué? De predicar el Evangelio. ¿Cuál fue la puerta que le abrió Dios a Pedro? ¿Para qué eran las llaves? Esas llaves, los que estudian las Escrituras, representan en sí autoridad y representan también el Evangelio, la palabra de Dios que le fue revelada a Pedro. Y Pedro, yo no sé si tú sabes que fue el primer hombre que predicó el Evangelio de Cristo, el primero que abrió la era de la iglesia. Y a él le fue entregada una llave para abrir una puerta, y esa fue la puerta a la predicación del Evangelio. Lo que quiere decir que cuando tú crees en Cristo o predicas a Cristo, yo quiero dirigir este mensaje a todos los que predican a Cristo, a los predicadores, a los que predican en la calle, a los que predican en la iglesia, a los que enseñan. Predicar el Evangelio de Cristo, mi hermano, abre puertas. Predicar el Evangelio de Cristo abre puertas de bendición. Predicar el Evangelio de Cristo en tu casa abre puertas de bendición sobre tu casa. Predicar el Evangelio de Cristo en un hospital abre puertas de bendición sobre ese hospital. Cada vez que se predica el Evangelio se abre una puerta. Por eso, de muy buena forma, algunas casas de oración dicen, estas casas de Dios y puertas del cielo.
¿Por qué una iglesia es una puerta del cielo? Porque en ese lugar se predica el Evangelio y esa predicación del Evangelio abre una puerta para que muchas personas puedan entrar por esa puerta. Entonces tenemos que Cristo, tener la revelación de Cristo y tener a Cristo va a abrir puertas en tu vida, puertas de bendición. Ahora, mi hermano, y esto es muy importante entenderlo, cuando se abre una puerta de bendición, muchas veces nosotros creemos que Dios nos abre una puerta de bendición para predicar la palabra y que todo va a ser bendición por la causa de que Dios nos abrió una puerta. Pero no es así. Mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 9. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 9. Aquí está hablando el apóstol Pablo y dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. O sea, cuando Dios abre una puerta en tu vida, eso inquieta a los enemigos de Dios. Eso provoca oposición. Si Dios te ha abierto una puerta para predicar el Evangelio, si Dios te ha abierto una puerta para levantar una obra, si Dios te ha abierto una puerta para predicar en la calle, esa puerta que se ha abierto va a traer oposición. Mira, lo voy a volver a leer, dice acá Pablo: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Las puertas que Dios abre no son pequeñas, son grandes y son eficaces. Pero, dice acá, pero muchos son los adversarios. ¿Te das cuenta? El obedecer a Dios, el hacer la asignación que Dios nos ha dado, porque tú dices, ¿cuál es el principal objetivo de la iglesia en la tierra? ¿Cuál es la principal asignación que tiene la iglesia en la tierra? Es esta: ir por el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Esa es la labor de la iglesia, esa es la esencia. Ahora, muchas veces la iglesia se ha llenado de muchas otras labores que no son la esencia, pero la esencia es predicar el Evangelio y hacer discípulos. Si tú estás haciendo eso, se te van a abrir puertas. Pero las puertas espirituales que se te van a abrir van a traer enemigos. ¿Qué más que otra cosa abre la puerta? Quizás la más importante. Lo que le dijo Dios a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3, 8. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí la Biblia está diciendo que la obediencia de una iglesia, la obediencia de un hombre a la palabra de Dios, abre puertas. Abre puertas en la vida de ese hombre. Para que tú me entiendas, abre una puerta, un acceso hacia lo espiritual. Alrededor nuestro, quizás tú lo crees o no lo crees, hay un mundo espiritual que nuestros ojos no ven. Hay un mundo espiritual que es lo que tiene que ver con Dios, y hay un mundo espiritual que es opuesto a Dios. Y todo lo que el ser humano hace provoca que se abra una puerta de bendición hacia el lado de lo que es Dios, o una puerta de maldición hacia el lado de lo que es lo del enemigo, o lo del diablo, o lo de los demonios. Fíjate que muchas veces en las casas nuestras nosotros abrimos puertas espirituales, buenas o malas. Si tú oras en tu casa con tu familia, si tú lees las escrituras en tu casa, si tú eres un hombre de oración en tu casa, eso va a abrir una puerta de bendición sobre tu familia. Pero ¿y si sucede lo contrario? Fíjate, hermano, que muchas veces se abren puertas espirituales con las cosas que tú ves a través del internet. Se abren puertas espirituales a través de lo que tú ves en la televisión. Se abren puertas espirituales a través de las películas que tú ves, a través de las cosas que tú ves. Se abren puertas espirituales para bien o para mal. Muchas veces las cosas que tienes en tu casa, y esto a lo mejor es novedoso para ti, muchas veces si en tu casa tienes ídolos, tienes cosas relacionadas con la santería,
la brujería o la adivinación, eso abre puertas espirituales en tu casa, para bien o para mal. Entonces, qué cuidadoso es las puertas que nosotros estamos abriendo. Si tú eres cristiano o eres creyente y estás haciendo algo que a Dios no le agrada, eso está abriendo una puerta sobre tu casa y sobre tu familia. Voy a poner un ejemplo de una de las puertas que la gente más abre en este tiempo, que es la pornografía. La pornografía es algo que está al acceso de todo el mundo. Tenemos dispositivos móviles, todos, donde se puede acceder fácilmente a páginas de este tipo. Y cuando tú accedes a esas páginas y las ves, estás abriendo puertas espirituales. Estás abriendo puertas que pueden incluso dañar a tu familia o dañar a tus hijos. Mira, voy a poner un ejemplo para que tú me veas que hay puertas también que no son buenas. Y voy a ir al principio, al Génesis. Génesis capítulo 4, versículo 7, y estas son palabras que Dios le dijo a Caín. Génesis capítulo 4, versículo 7. Y Dios le dice así, porque había decaído el semblante de Caín. Entonces Dios le dijo, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, Dios le dijo, si tú estás haciendo las cosas bien, no debería decaer tu semblante. No deberías sentirte mal ni complicarte porque estás haciendo lo bueno. Pero después le dice, y si no hicieres el bien, mira lo que dice acá, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Estaba Dios profetizando lo que Caín hizo, que fue matar a su hermano. Cuando hay un crimen, cuando hay un homicidio, cuando un ser humano mata a otro, es porque en un momento se abrió una puerta espiritual. Una puerta espiritual a un odio, a un resentimiento, una puerta espiritual a los celos, una puerta espiritual a la drogadicción, a los vicios, a la delincuencia, al tráfico. Alguien le abrió una puerta a la muerte y la muerte entró por ella. Cuando hay un crimen, y yo sé que quizás tú que me estás escuchando lo crees o no lo crees, pero cuando hay un crimen, hay algo espiritual detrás de todo ese crimen. Hay una fuerza espiritual que tomó a esa persona porque esa persona le abrió una puerta a eso. Aquí Caín, Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta, el pecado se está asomando por la puerta. ¿Y por qué dice que está a la puerta? Porque él le estaba abriendo una puerta al pecado. No fue una cosa que en un segundo él decidió matar a su hermano, sino que entró en él celos, envidia y sentimientos malos, porque él le abrió una puerta en su corazón, y esa puerta que abrió en su corazón terminó en el primer homicidio de la historia, que es el homicidio de Caín hacia Abel. Y así, hermano, a lo largo de toda la historia, cada crimen, cada acto abominable o horrible que ha sucedido en la historia, ha sido porque en un momento alguien abrió una puerta que no tenía que abrir. Mira, aquí hay una puerta que yo creo que todos la tenemos. En el Salmo 141, versículo 3. Salmo 141, versículo 3. Y mira lo que dice el salmista. Pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Se refiere a los labios, a la boca, como una puerta. Porque fíjate, hermano, que lo que nosotros decimos abre puertas. Abre puertas espirituales. Te voy a poner un ejemplo que es muy cotidiano para todos nosotros. Una discusión familiar, un pleito en el hogar, donde de un lado al otro se empiezan a decir cosas, se empiezan a decir palabras. Esas palabras que nosotros decimos abren puertas al bien o al mal. ¿Qué dice la Biblia? Y me estoy metiendo como en otro tema. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea,
tú confiesas con tu boca a Jesús y se abre una puerta espiritual para ti, para bien. Pero también con nuestra boca no siempre sale lo bueno. De nuestra boca sale amargura, de nuestra boca sale odio, de nuestra boca puede morir una persona, puede morir a nuestros hijos, podemos herir a nuestra esposa. Y cuando tú hieres a una persona con tu boca, eso abre una puerta en el corazón de esa persona. Por eso aquí el salmista decía, voy a poner guarda a mi boca, voy a ponerle un sello. Dicho en otra palabra, no es que el hombre quedó mudo, para que tú me entiendas, sino que fue más cuidadoso con lo que decía. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos, porque nuestra boca abre puertas para bien o abre puertas para mal. Asimismo, una persona que predica la palabra, o una persona, voy a mencionar uno de los dones del Espíritu Santo, el que profetiza. Cuando tú profetizas en el nombre de Dios, en ese mismo momento se abre una puerta. Se abre una puerta de bendición para la persona que recibe esa profecía. Si tú prestas tus labios para hablar lo de Dios, para hablar lo bueno, se van a abrir puertas en su vida. Como daba el ejemplo de Pedro, Pedro recibió una revelación de Dios. Estaban en ese momento todos los discípulos y Jesús preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? Y resulta que era de esperarse, hermano, un hombre que hacía milagros, un hombre que resucitaba muertos, un hombre que hacía maravillas, que todos los que estaban con él dijeran a coro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero resulta que unos dicen que tú eres Elías, unos dicen que Jeremías, no tenían nada claro, excepto uno, por revelación de Dios, por supuesto. Y lo quedó mirando y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso que él confesó con su boca, eso que él creyó, le abrió puertas a Pedro. Porque fíjate lo que Dios le dice a Pedro, y le dice, tú eres Pedro, y sobre esto que tú dijiste yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y te entrego las llaves del reino de los cielos. Imagínate cómo habrá quedado Pedro. Solamente con una confesión, solamente con una declaración, el Señor viene y le pasa las llaves del reino de los cielos. Yo creo que Pedro quedó sorprendido. Por eso que tú dijiste, por eso que tú declaraste, yo te voy a abrir una puerta. Y así muchas veces nosotros, hermanos, cuando declaramos fe, cuando hablamos fe, cuando decimos, esto va a resultar, cuando decimos, voy a obtener ese trabajo, cuando decimos, me va a ir bien en los estudios, cuando decimos, voy a salir adelante, cuando decimos, soy hijo de Dios, cuando decimos, Dios está conmigo, cuando repites un salmo, cuando lees las escrituras, cuando hables fe, eso abre puertas espirituales en tu vida. Del mismo modo que cuando declaras incredulidad, pesimismo, odio, envidia o otro tipo de cosas, eso también abre una puerta espiritual en tu vida que termina perjudicándote. Mira, el último versículo que voy a leer se encuentra en Romanos 5:12. Romanos 5:12, y habla de cómo el pecado y la muerte entraron al mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es fuerte, un hombre, una persona, hizo entrar el pecado en el mundo. Y para que el pecado pudiera entrar en el mundo, tiene que haber habido una puerta abierta. Porque tú, para poder entrar, tiene que haber una puerta. En el mundo no estaba el pecado. Mira lo que dice después. Y por el pecado, entró el pecado, y detrásito del pecado venía la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron. Quiero decirte que siempre el pecado tapa algo. El pecado no te muestra lo que viene detrás de él.
El pecado se pone delante de ti y no te muestra lo que hay detrás de él. Y detrás de él, ¿sabe lo que viene? La muerte. Detrás del pecado viene la muerte. Siempre detrás de un pecado. Escondido detrás de él, porque el pecado es atractivo, el pecado se muestra bonito, el pecado se muestra atrayente, pero lo que no te muestra el pecado con su atractivo y con sus colores y con su circo, es que detrás de él viene la muerte. Entonces, este hombre, está hablando del primer hombre que fue Adán, abrió una puerta, le dio una oportunidad para desobedecer a Dios. Le puso oído a lo que no tenía que ponerle oído. Incurrió en transgresión y eso abrió una puerta por la cual entró el pecado en el mundo y detrás del pecado venía la muerte. Y es por esa razón que hay muerte en el mundo. Muchas veces la gente se queja de por qué la muerte, por qué tanta gente muere, por qué tanto accidente, por qué tanta cosa, por qué tanta guerra y tragedia, pero quiero decirte que fuimos nosotros, los seres humanos, lo que le abrimos una puerta a lo que no es de Dios. Hay una historia que yo te quiero contar para terminar, que en cierta ocasión a mí y a un pastor nos invitaron a ir a orar por una casa, de esas casas que la gente llama, esas casas que están cargadas. Y fíjate que entramos y, hermano, a mí se me pusieron los pelos de punta. Te lo digo delante de Dios, se movían las cosas. Se movían las cosas con lo que había ahí. Y empezamos a orar y el ambiente, hermano, pesadísimo. Y de pronto alguien del grupo sintió que todo lo que había en esa casa, toda esa carga espiritual demoníaca, había tenido una puerta de entrada. Y la puerta de entrada se encontraba en el segundo piso. Y nosotros subimos con los hermanos al segundo piso y abrimos la puerta de un muchacho que vivía ahí. Y la pieza del muchacho estaba lleno de símbolos satánicos, de un montón de cosas esotéricas y cosas diabólicas. Y eso que él había puesto en esa pieza y eso que él veneraba o admiraba, había abierto una puerta en esa casa y por esa puerta había entrado todo lo que oprimía la casa. Solamente por la actitud del muchacho. No de todos los de la casa, sino por la actitud de uno. Por tanto, tú puedes hacer entrar en tu casa la vida o puedes hacer entrar en tu casa la muerte, según lo que tú hagas. Y qué tremendo que el día de mañana te enteres que el que dejó entrar la muerte a tu casa fuiste tú. Por eso Dios a los judíos, cuando iba a pasar la muerte allá en el día de la Pascua, Dios hizo poner sangre en una puerta para que la muerte no entrara en esa casa y matara al primogénito de cada familia judía. Los judíos tomaron sangre y la pusieron en el dintel de la puerta. ¿Y qué representaba la puerta? La puerta era por donde iba a entrar la muerte, pero habiendo sangre, que representaba evidentemente la sangre de Cristo, la muerte no tenía entrada a esa casa. Así que preocúpate, hermano, que la sangre de Cristo y que el nombre de Cristo cubra tu casa para que ni la muerte, ni ninguna maldición, ni brujería puedan entrar a tu familia. No le abras la puerta a lo que Dios no le agrada. Ábrele la puerta a la oración, al ayuno, a la palabra y al evangelio. Eso sería, mis hermanos, el estudio bíblico de hoy. Espero que les bendiga grandemente. Suscríbete al canal, pone ahí tus comentarios, tus aportes también, porque no puedes aportar quizás muchísimo más que yo a este tema. Y que el Señor te bendiga mucho. Y este ha sido el estudio bíblico de la Iglesia Casa de Refugio.